¿Cómo está usted, Lourdes? Buenos días. Usted ayer escuchó la intervención del presidente Guillermo Lasso. Quisiera que usted me dé un resumen breve de sus impresiones de la intervención del presidente Lasso, más allá de que entraremos a algunos detalles, ¿no? ¿Qué le pareció la intervención del presidente de la República? A ver, primero, yo no escuché. Mal hecho, debería haber escuchado. No, porque no tengo por qué escuchar, no es obligación. Yo estoy de cumpleaños todo el mes de octubre. ¡Ah, caramba! Doy cita a todo Cotopaxi, así es que ayer tuve una cena en Yambo. ¿Ya? Todo el día estuve en las invitaciones y en la noche estuve en una cena en Yambo y llegué a la 1 de la mañana. Por eso casi no quería aceptar, porque dije, no sé si logra despertar, pero bueno, ya me levanté a las 6 y estoy lista. Mejor díganme qué dijo el presidente, ustedes que están obligados a escuchar. Bueno, vea, entre las cosas que dijo, bueno, hablemos de la positiva. La primera que va a presentar en 3 cuerpos separados esta ley de creación de oportunidades, que era la polémica, ¿no? Que porque no había unidad de materia, el CAL lo había devuelto y mil cosas que terminarían ya con lo que ha decidido y anunciado ayer, que va a presentar 3 cuerpos separados para que la Asamblea pueda tratarlo. En ese caso, imagino que usted está de acuerdo. A ver, así tenía que haber llegado en primera instancia, para no crear este malestar que la Asamblea Nacional quiere boicotear al Ejecutivo, que hay una bronca entre legislativo y ejecutivo. Así debería haber entrado, pero también había que el presidente aceptar que se equivocó, pues no, o sea, él debía decir, sí, la Asamblea Nacional tiene toda la razón, lo voy a separar las materias porque al ser de carácter emergente económico, dice la regla que debe pasar de una sola materia y que debe aprobarse en un mes, pero como no se aprobó ni se observó, porque el procedimiento, la integración de 3 o 4 temas en un solo proyecto no permitió que el CAL califique. Y también creo que hay que decirlo, desde el lado de la Asamblea, ahí faltó un poquito más de comunicación, de decir, incluso de una llamada telefónica. ¿Qué le costaría a la presidenta decir, señor presidente, sabe que nuestro análisis jurídico dice que no podemos aceptar varias materias en un solo proyecto, por lo tanto, esta tarde le vamos a negar para que usted reubique el proyecto, ordene el proyecto y regrese? Pero las formas de cómo se hacen ha creado ya una disputa establecida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Claro. A ver, otra cosa que dijo ayer, conste que estoy comentándole lo que usted no escuchó. No, estuve de cumpleaños. El presidente de la República denunció ayer que hay vientos de conspiración contra su gestión y dijo, y definió y bautizó como la trilogía de la conspiración, y luego les dijo el triunvirato de la conspiración, a Correa, Nebot y Leonidas Issa. ¿Usted cree que el máximo líder de la CONAIE es parte de una especie de triunvirato que quiere conspirar contra la democracia? Así lo dijo el presidente. A ver, sin excepción y sin dedicatoria a Guillermo Lasso, todo gobierno sueña con conspiración. Todo gobierno, todo, sin excepción, han visto conspiradores, han visto gente que le quiere tumbar, cuando sus propios procesos, sus propios errores, a cada gobierno les lleva a poner en esa duda si estoy bien, estoy mal, qué va a pasar. Pero no nos olvidemos, yo era una de las conspiradoras para la época correísta, pues, y siempre decía que Villavicencio, Tibán, Jiménez son la trilogía de la conspiración y que ya le íbamos a tumbar. Incluso que el 30S era para tumbar, cuando todo el país supo que yo el 30S estuve de maternidad y no sé nada de lo que pasó ahí, pero el presidente Correa en mi época decía que yo era la conspiradora. Ahora, escuchar eso en términos de Guillermo Lasso, yo creo que es la parte política de todo gobierno, no me sorprende, ni creo que así sea. Las fuerzas políticas están dadas, Pachacuti, UNES, socialcristianos, izquierda democrática, son fuerzas políticas que pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, pero no por ser fuerzas políticas son directamente ya conspiradores
o golpistas del poder. Eso ya en democracia hemos aprendido a convivir, así es que no me llama la atención. ¿Usted cree, Lourdes, que ya se ha producido una ruptura del diálogo definitivamente? Porque usted menciona, sí, a los 4 bloques, a los 4 partidos que han hecho una suerte de nueva mayoría, ¿no? Pero resulta que justamente la diferencia del presidente de la República es con los dirigentes de esos 3 de los 4 partidos. ¿Se ha roto el diálogo? ¿Usted cree que hay espacio para que el país se encamine por un sendero de paz, para que transite por lo menos por un sendero de paz en medio de este tipo de enfrentamientos? A ver, no puede romperse algo que no existe. Yo no veo que hay diálogo, o sea, yo no he encontrado ese espacio de diálogo que debe haber con todos los bloques. Antes, mal o bien, criticado, insultados, aunque Chordero, por ejemplo, convocaba a los 4, ¿cómo es? A todos los representantes, yo me acuerdo, a todas las bancadas. Pepe Escala iba por, ¿cómo es José? ¿Cómo se llamaba? Jorge Escala. Jorge Escala nos representaba en esas reuniones por Pachacuti y MPD. Y siempre, una vez cada 15 días, había esa reunión de bancadas. Aunque la bancada más grande era la correísta, sin embargo, nos convocaban para aprobar la agenda del mes o los temas prioritarios de la Asamblea. Y eso concordado con el Ejecutivo. Yo sé que no había ahí un oído para la minoría, por eso es que yo entraba al pleno después de las reuniones, empezaba el himno nacional y decía, ya, votemos. O sea, ¿para qué vamos a discutir? Votemos. Ahora no hay eso. Yo no veo diálogo entre el Ejecutivo, el Legislativo. Hubo un inicio de diálogo con la CONAIE, pero creo que eso también ahí ha quedado. Pero el diálogo debe ser visto mucho más allá de una reunión de una hora, de una fecha. El diálogo tiene que ser algo permanente. El diálogo tiene que ser un instrumento de llegar a acuerdos y consensos mínimos en los temas de interés nacional, no para que se imponga el Ejecutivo al Legislativo, ni viceversa. No para que se imponga desde la CONAIE al presidente, y el presidente dice, ¿y quién ganó las elecciones? Aquí yo tuve 3 millones de votos, más o menos, ¿no? Pero ese no es el objetivo del diálogo. El diálogo es transversal con todas las instituciones del Estado en la medida que defiendas, separes, respetes la independencia de funciones y la independencia de cada uno de los movimientos. Incluso la CONAIE como tal es un organismo reivindicativo de derechos, ahora no solo de los pueblos indígenas, sino de todos los ecuatorianos, porque los ecuatorianos pues en las calles ya dicen oiga, ¿qué pasó con la CONAIE? ¿Por qué no sale por el tema de la subida de la gasolina? Entonces ya el representante de la CONAIE no termina siendo un representante de pueblos y nacionalidades, termina siendo la esperanza de los ecuatorianos. Y en esa medida, yo creo que el diálogo siempre tiene que existir y no deberíamos hablar de rupturas, sino de diferencias en cada uno de estos espacios y ver cómo consolidar. Claro, a ver, entonces que usted en esto coincidimos, Lourdes, en el sentido de que sí hay una notoria falta de operadores políticos para que se tiendan estos puentes entre la Asamblea y el gobierno. Los papeles, la denuncia de los papeles de Pandora, los llamados Pandora Papers, ¿en qué medida cree usted que puede afectar el trabajo, la imagen, la gobernabilidad del presidente de la República? A ver, primero recalco lo que usted acaba de decir, falta de operadores políticos en todo espacio. No queremos una imposición ni un capataz de cada lado. Queremos una persona que haga ese enlace. Antes incluso se hablaba de equipos externos, no necesariamente tienes que ser funcionario. Pues yo le decía a doña Guadalupe la semana pasada, acudí al despacho a agradecer la gentileza de invitarme a ser parte del equipo de asesores y le dije que yo no necesito un puesto para ser su asesora. Dígame, llámeme, pregúnteme y hagamos un equipo. Vea, no todo es puesto, no todo es plata, no todo es partida presupuestaria. Cuando queremos aportar lo hacemos desde afuera. Entonces esa parte de operadores políticos es lo que hace falta a todas las instancias, incluido incluso al movimiento indígena, porque creemos
que yo soy el vocero, aquí nadie se mete, cuidado que aparezca alguien en la lista cuando no está mandado por la dirigencia. O sea, eso pasa en el Ejecutivo, en el Legislativo, incluso en nuestros espacios fuera del poder. Entonces, yo sí creo que hace falta un gran espacio de discusión sobre el tema de relaciones políticas, incluso pensando en que lo cortés no quita lo valiente, y en política hay que aprender a dialogar. Eso dejo sentado en que hace falta eso. Lo otro, ¿cómo va a afectar los Pandora's Papers? ¿Por qué no decimos papeles de Pandora? Yo lo dije en los dos idiomas. Papeles de Pandora o Pandora Papers. Depende desde cuál lado lo vea. Depende desde qué óptica le queremos ver. Si vemos desde el lado que le queremos tumbar a Lazo, pues ahí hay un gran pretexto. Si queremos hablar de transparencia, pues ahí hay una gran oportunidad para la Fiscalía, para la Contraloría, para ver si esos pasos de dineros, de acciones, de inversiones, llamémoslo inversiones, cómo pasaron a otras manos y dónde están. Esa parte ya de procedimientos viene una gran investigación técnica, y por eso digo, en lo político ya sabemos cómo podemos pensar. Ese puede ser un gran pretexto para ir contra el gobierno. Pero ya en lo técnico, yo hago un llamado, la Fiscalía y la Contraloría deberían ver si Guillermo Lazo cumplió o no, sobre todo con la transparencia y la honestidad en temas de procesos. Y un tercer momento es cómo tú ese mensaje que le das al país, esa duda que te dejan los ecuatorianos, cómo vas a sacar ya a futuro, porque todo termina teniendo un costo político. Abogada, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Hola, Omar, ¿qué tal? Su tiempo. ¿Cómo estás? Con anticipación, felicitaciones por esas fiestas patronales, ¿no? Mañana está de cumpleaños, ¿no? Es que yo estoy todo el mes. Está bien, como fiesta patronal. Como fiesta patronal. Octubre, festejo hasta diciembre. Ah, caramba, se va de puente largo. Oiga, abogada, mire, usted dice que no vio ayer la entrevista, entonces me permito nuevamente parafrasear algo que se comentó ayer. Mire, ayer mientras estaban hablando este tema de la conspiración, el entrevistador del presidente Lazo dijo y aseguró que Rafael Correa llamó a Guadalupe Llori para que ella asumiera el poder derrocándolo a Guillermo Lazo. El entrevistador dijo, pero por suerte apareció una muy connotada lideresa indígena para hablar con Guadalupe Llori y que se deje de ideas golpistas, y la convenció de hacer un llamado a que el Ejecutivo envíe nuevamente el proyecto de Creando Oportunidades. Le hago dos preguntas sobre esa aseveración del entrevistador. Ojo, no del presidente Lazo, del entrevistador. ¿Quién es el entrevistador? El señor, el señor Carlos Vera. El señor Carlos Vera. Ya. No he visto. Ya, entonces, le hago dos consultas, abogada. ¿Usted tuvo conocimiento que Rafael Correa la ha llamado a Guadalupe Llori para que coja el poder si es que se derrumba o se derroca a Guillermo Lazo? Y segundo, ¿fue usted la que habló con Guadalupe Llori? A ver, primero, yo solo podría confirmar cuando el expresidente Rafael Correa llame a Lourdes Tibán. Las otras llamadas, ¿y yo qué puedo saber quién le llama a quién? Así como ustedes no saben quién nomás me llama a mí, pues. Pero al menos Rafael Correa no me ha llamado. No sé si le llamó a Guadalupe Llori, no conozco. La que debe decir es Guadalupe. Lo otro, yo no he conversado de este tema porque no sé, las más altas llamadas yo no conozco, pero los temas fuertes, los temas de alianza, los temas de una nueva mayoría, lo resuelve la bancada legislativa de Pachacuti. No es cuestión de una llamada, no es cuestión de que antes cuestionamos. Antes Rafael Correa llamaba desde Carondelet y decía, así se hace y así se vota en la asamblea. Eso ahora no puede ocurrir. Lo que yo sí he cuestionado y lo hago público, que doña Guadalupe debía empezar barriendo la Asamblea Nacional, debía empezar barriendo en la parte administrativa todos los infiltrados de la corrupción. Eso sí lo digo públicamente,
Pero de ahí, que haya llamado Rafael Correa, yo desconozco. Perfecto, abogada. Ahora le consulto ya desde su visión como figura del sector indígena. ¿Cómo se está viviendo la actualidad del país? Indistintamente de la parte política. Me refiero a lo económico, me refiero a lo social, me refiero a lo educativo, a lo de seguridad, a lo de salud desde las bases indígenas. Por ejemplo, el tema de los precios de los combustibles. O sea, por ejemplo, acá en las mega urbes del país, usted supongo que también lo ha visto en sus localidades. Cuando la gente va a poner gasolina, se queda viendo la pantalla y agacha la mirada nada más, porque cada vez se hace más difícil tanquear el vehículo. ¿Cómo lo viven ustedes desde las comunidades indígenas? ¿Cuál es el sentir de las comunidades indígenas? Solo el pastucito dice que no se da cuenta que ha subido la gasolina y dice, pero yo no sé de qué se quejan tanto, dice la CONAIE, porque yo pido $10 de gasolina y 10 mismo me tanquean, 10 me cobran. Ahora $10 son 4 galones nada más. Entonces uno se da cuenta, en cambio, cuando digo, tanquéeme por favor. Entonces yo tanqueaba la camioneta, que me dura el recorrido casi una semanita en la camioneta. Yo tanqueo diésel y yo tanqueaba con $20. Pero ahora cuando digo tanquéeme y me dice $36, entonces uno dice, oiga, qué impresionante. Parecería que los centavos que va subiendo cada mes no terminan afectando porque tú crees que es centavitos, pues no. Claro. Pero cuando tú pones de pronto $5, $10, no te das cuenta porque ahí entra el cacho del pastuso, pues no, tú pides 5, te ponen 5, pues. Pero si tú dices tanquéeme, solo ahí se da cuenta cómo la afectación al bolsillo del ecuatoriano cada día más es sentido, cada día más es cuestionado. Yo creo que hasta el mes más o menos, lo voy a decir en el sentido común, hasta el mes de julio no se sentían las subidas, pero ya de agosto, ya de septiembre, la gente comienza a reaccionar y dice, ya, esto, ¿hasta cuándo? Y yo también le digo al gobierno, tiene un cálculo de aquí para arriba, ¿cuánto más vamos a recuperar como Estado? Y si no, será mejor congelar hoy con los rubros que hasta ahora están, porque también pienso que el debate no está, o mejor dicho, no sé cómo se planteó en el diálogo del gobierno con los sectores indígenas. Muy difícil veo para la economía de pronto volver atrás a octubre de 2019 y decir, el diésel valía $1 y a $1 que se congele. ¿Por qué no el gobierno hace un análisis y dice, ahora ya el diésel está en 1.69? Si lo congelamos en 1.69, ¿qué pasaría al país? ¿Cuánto pierde? Es hora de pensar en la congelación porque no puede seguir subiendo. Sube la canasta básica, sube el todo, pero no sube el sueldo. No hay trabajo. Para la gente que tiene un sueldo ya, como quiera, arrastrándose completa el mes. Pero la gente que no tiene trabajo, la gente que vive del día a día, cada vez más es sentido en las calles el alto costo de la vida. Por lo tanto, sí podemos decir al presidente, yo no he estado en los diálogos, no conozco cuánto se avanzó, pero el tema del congelamiento del combustible es necesario tratarlo abiertamente y decir cuánto vamos a perder y de dónde sacamos esa plata que falta para reponer y congelar en estos precios ya la gasolina o todo el combustible. Abogada, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago. Buenos días y felicitaciones. Abogada, hola, Alondra. ¿Cómo le va? Disfrute esas fiestas patronales, pero que justo también caen en octubre y es un año más donde se conmemora el octubre de 2019. Y digo, se conmemora por todas las pérdidas también humanas que tuvimos ese año, ese mes. Se conmemora también porque hasta el día de hoy el gobierno de alguna forma no ha legitimado o de otra forma ha invalidado también lo que sucedió en octubre de 2019. Muchos asambleístas, incluso de Creo, afirman que nunca más vamos al país y vamos al país de marchamos a quemar la Contraloría. Todavía se sigue hablando de eso cuando hay un informe, cuando hay otras pruebas.
¿Qué sucede entonces cuando, y se lo preguntaba Jimmy, pero se lo vuelvo a preguntar, ¿qué sucede entonces cuando el 4 de octubre Leonidas Issa se sienta con Guillermo Lasso y le dice, tenemos 6 puntos, por favor, vamos a verlo y no se llega a ningún acuerdo? Y ayer le dice, no, usted es como un conspirador más junto a Correa y Nebot. Más allá de la conspiración, ¿qué pasa en la relación a partir de ahora entre el gobierno y las bases indígenas, que son tan importantes para el país? A ver, yo realmente, a ver, siempre octubre va a ser para mí recordado como lo bueno y lo malo. Lo bueno, para mí, hay que sacarlo en blanco y decir que el movimiento indígena reivindicó, que el movimiento indígena mostró su convocatoria, y en la parte histórica el movimiento indígena ha venido haciendo procesos parecidos durante todos, no les gusta a muchos que hablen de los 500 años, pero más de 500 años el movimiento indígena ha hecho eso. La parte mala, eso sí, y ya pues todavía la Contraloría no está reconstruida, ¿cómo van a volver a hacer otro octubre? Pues, no hay dónde quemar. Oye, la parte mala hay que investigar. La parte mala no hay que permitir que vuelva a suceder, porque ¿a quién les gustaría que destruya su vida, que destruya su familia? Quedaron huérfanos, quedaron viudas? No solamente hablemos de edificios quemados, no solamente de Quito destruido, hablemos de seres humanos, hablemos de familias que quedaron sin el sustento del hogar. Entonces esa es la parte mala que yo no quisiera que nunca más vuelva a suceder. Fácil es para nosotros declarar héroes, declarar incluso, ¿cómo decir?, personas históricamente reconocidas, pero las familias que quedaron en orfandad, no sé qué tanto les sirva estas calificaciones. Entonces, esa es la parte mala que yo no quisiera que se repita. Yo no quisiera que se repita. La gente que se quedó sin ojos, la gente que se quedó baldado para siempre y que hasta hoy el Estado no ha reparado, porque esto tiene que reparar el Estado. Esto no va a reparar la CONAIE, esto tiene que reparar el Estado por el exceso del uso de la fuerza pública que hubo en esta movilización. No sé si en el discurso del presidente antes de ayer o no sé cuándo dice que ha dado un discurso que ha dado en la Plaza Grande una de estas noches. O sea, yo estoy tan desvinculada esta semana que ya mismo, bueno, ya 15 días no más falta que acabe mi cumpleaños, pero ya en 1 de noviembre comienzo a ver qué pasa con las noticias. Pero dice que el presidente se refirió a la quema de Quito, a la destrucción de Quito, pero yo quiero saber si el presidente se refirió qué va a hacer como Estado, si bien es cierto, no es culpa de él, no pasó en el gobierno de él, pero como Estado, cuando asume la presidencia de la República, asume con activos y pasivos. Y uno de los pasivos que tiene que responsabilizarse el Estado es la reparación integral a los que quedaron heridos y afectados del octubre de 2019. Entonces yo no sé si esa parte lo dijo el presidente, no conozco, pero sí quisiera yo ahondar este tema, que más allá de los edificios, más allá de la piedra, están los seres humanos que deben ser reparados. Abogada, de hecho el presidente lo que dijo es que apropiados tiempos políticos vivimos para celebrar como se debe el 9 de octubre. De hecho, he decidido llamar a esta intervención el verdadero octubre. Y habló de su verdadero octubre, que significa paz, que significa otras cosas, que significa, lo romantizó de alguna forma el verdadero octubre para el presidente, evidentemente olvidándose de Inocencio Tucumí, de José Daniel Chaluiza, de Edison Mosquera, de Gabriel, que fallecieron en el contexto del 9 de octubre. Lo que yo le preguntaba precisamente es que no es solo la cuestión de las bases indígenas, sino que hay muchos sectores, como bien usted decía al inicio de la entrevista, que están cuestionando, que están demandando situaciones que se prometieron también en campaña, abogada, y que hasta el día de hoy no se han logrado solucionar. Ayer Marlon Santi estuvo aquí y dijo, evidentemente nosotros no queremos otro octubre de 2019, pero ¿qué pasa? Si no se llega a un consenso y si no se llega a un acuerdo en este diálogo, igual tenemos que ir a movilizaciones. Entonces, ¿qué piensa usted que debería realmente hacer el gobierno en cuanto a estos sectores que tanto necesitan que se les den las soluciones, pero ahora, no después en noviembre, ahora? El romanticismo de octubre, sin la reivindicación de la lucha social, sin la reivindicación de los derechos humanos,
sin la responsabilidad del Estado frente a los afectados de octubre de 2019, el romanticismo podría caer en un vacío y simplemente quedar en un odio representado desde el Estado hacia los movimientos sociales. Entonces no hay que enfatizar un romanticismo de un lado, sino envolviendo todo lo que significó octubre de 2019. Ahora, lo que ha dicho Marlon Santi podría tener asidero en la medida que todo gobierno, sin excepción, espera que haya movilizaciones para llegar a acuerdos. ¿Por qué el gobierno no dice en honor a este romanticismo de octubre? Dice, en octubre diferente, miren, sin que haya una movilización, yo acabo de congelar el combustible. Le aplaudiría al presidente, es más, le iría a visitar en Carondelet para decir, mire, nos ha ahorrado un levantamiento indígena, nos ha ahorrado una movilización, porque salir a las calles no es una maravilla, salir a las calles te exige esa resistencia que está en la sangre de nosotros y que dice, vamos a las calles porque si no hay resistencia no se cumple. Entonces, un gobierno romántico como se ha presentado tiene que hacer las cosas sin esperar un levantamiento indígena. Yo espero que este gobierno sea la excepción, que no sea como todos los gobiernos que lo que han hecho es esperar movilizaciones para dar respuestas a las demandas sociales. Muchas gracias a la doctora Lourdes Esteban. Ella es dirigente de la CONAIE y además miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas de América Latina. Un buen día, Lourdes, muy amable, muy amable, gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes. Gracias. Muy bien, siga festejando, Lourdes, siga festejando. Acá si vinieran todos los del programa Un Café con JJ, les invito a chupar, pero helado. Les invito a chupar los helados de Salcedo. Espero que algún día me visiten y hacemos un programa en vivo desde mi casa. Saludos cordiales. Gracias, chao.